El primer punto es justamente el marco vigente. Este marco vigente, tenemos básicamente la ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, el SPIE, que fue aprobada el 21 de enero de 2016. Creo que el artículo 2 del SPIE nos indica claramente que es un conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral a largo, mediano y corto plazo del Estado plurinacional, donde la meta es alcanzar el vivir bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra para la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Como verán, el concepto es muy, muy grande. Hay varios conceptos dentro de este párrafo. Uno es justamente ya la secuencia indicativa de términos de tiempo, lo que es el corto, el mediano y el largo plazo, que lo vamos a ver más adelante, y también alcanzar el objetivo un poco que tiene el país de el vivir bien, ¿no? Pero no a través de cualquier forma, si a cualquier costo, sino a través de un desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra, ¿no? Entonces, estos componentes conceptuales son muy importantes en la visión de desarrollo del país. ¿Qué es el vivir bien? El vivir bien es el desarrollo integral para vivir bien, con características que permitan la creación, provisión y fortalecimiento de condiciones, capacidades y medios materiales, sociales y espirituales. Entonces, es un conjunto de condiciones que te permiten justamente crear y fortalecer las mismas, ¿no? Para alcanzar lo más importante, que es el objetivo final, que es el vivir bien en armonía con la madre tierra. Creo que este es el único slide donde tengo un poco más de documentación, así bastante texto. Esto es el sistema de planificación integral del Estado, donde justamente tenemos el marco, que es el enfoque de vivir bien, los sistemas de vida, que vamos a hablar también sobre esto más adelante, el riesgo y el cambio climático. Aquí aparece claramente los elementos importantes del sistema de planificación del SPIE. Entonces tenemos el vivir bien como número 1, los sistemas de vida número 2, riesgo y cambio climático como un componente número 3. ¿Cuáles son los ámbitos en los cuales se implementa el SPIE? Tanto a nivel nacional, sectorial y territorial. Y tengo más adelante algunos slides sobre cómo se articula justamente estas tres esferas, ¿no? Y cuáles son los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Planificación y Desarrollo para integrar de manera adecuada estos tres ejes, estos tres ámbitos. ¿Cuál es la conformación y el alcance? Justamente es un conjunto de subsistemas, que son cada uno de estos, normas, procesos y metodologías. Hay un montón de metodologías específicas, tanto para el PEDES, para los sectores, para todas las unidades territoriales, ¿no? Estas normas y procesos se dan a través de entidades públicas, las cuales formulan planes de desarrollo integral, gestión de inversión y financiamiento externo, que es lo que acompaña a esto, y seguimiento y evaluación integral de planes. Muchos de ustedes ya han debido participar en el ejercicio justamente de evaluación de medio término del PEDES 2016-2020, el cual fue finalizado en principios o a finales de 2019, principios del 2020, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Un poco lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico y sea resultado del trabajo articulado de todos los niveles del gobierno, ¿no? Nacional, sectorial y territorial, estos tres niveles, para orientar la asignación óptima y organización de los recursos para el logro de las metas, resultados de acciones identificadas en la planificación de cada una de las entidades públicas y cada uno en cada uno de los tres ámbitos indicados, ¿no? Y al mismo tiempo realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación. Para esto se tienen justamente subsistemas de planificación, subsistemas de inversión pública y financiamiento externo, el SIPFE,
y subsistemas de seguimiento y evaluación integral de planes, que es el CEIP, ¿no? Entonces, estos 3 subsistemas ya han sido creados y están en funcionamiento hoy en día. ¿Cuál es un poco el ciclo del proceso de planificación del PEDES? Esta gráfica es muy interesante porque en realidad ha ido evolucionando a lo largo de los años, desde el 2016 hasta el 2020, pero básicamente mantiene los mismos pasos. Uno es la formulación de los planes per se, 2 es la asignación de recursos, en este caso proveniendo del Estado, o la búsqueda de recursos adicionales a través de recursos provenientes de la cooperación o de crédito, etcétera. La implementación integral de los planes y de las medidas que están indicadas en cada uno de los planes, el seguimiento de las mismas y la evaluación. Lo que se ha terminado de hacer para el PEDES 2016-2020 es justamente el 2019 se terminó la primera evaluación de medio término. En realidad tendrían que haber terminado el año pasado ya la evaluación final del primer ciclo del PEDES. Desconozco en este momento cuál es el estado actual de si este proceso de evaluación se está implementando o no. Tal vez ustedes me pueden informar, ya que ustedes están trabajando en instituciones dentro del gobierno. Bueno, ¿cuáles son los subsistemas de planificación? Básicamente, ya lo hemos mencionado rápidamente, tenemos la formulación de planes de largo, mediano y corto plazo, la programación plurianual de la inversión pública y gestión del financiamiento externo, que estos son justamente los subsistemas de inversión de pública y financiamiento externo, SIPFE, y la relación de los avances y evaluación de logros, que es el subsistema de seguimiento y evaluación integral de planes, el CEIP. Cada uno de estos tiene diferentes procedimientos y diferentes instrumentos y herramientas metodológicas. Por ejemplo, pero creo que es importante también entender un poco cómo empiezan a articularse la temporalidad. Esto significa la secuencia del tiempo entre lo que es el corto, el mediano plazo y el largo plazo, y el ámbito, como hemos hablado, a nivel nacional, el sectorial, el territorial, el institucional y el empresarial, refiriendo, por supuesto, a las empresas públicas, ¿no? Acá tenemos que a largo plazo es el PGDES, que es básicamente, por ejemplo, la agenda patriótica. La agenda patriótica es una planificación de 15, 20 años y en realidad, según el SPIE, la ley del SPIE, en este caso, esto debe tener una temporalidad de 20 a 25 años, ¿no? El mediano plazo es justamente lo que estamos haciendo, que son los planes quinquenales, que tienen una duración de 5 años. El primer ciclo ha finalizado el 2020, ha empezado el 2016 al 2020 y ahora entramos, deberíamos estar en este momento trabajando ya el segundo ciclo del PEDES, que es el 2021-2025, porque la agenda patriótica termina justamente el año 2025. Ahí tengo una lámina, un slide más adelante donde vamos a hablar un poco de los tiempos, de la temporalidad y de los instrumentos y de lo que se requiere hacer más adelante. A nivel sectorial, también tenemos todas estas metodologías, ¿no? Los planes sectoriales de desarrollo integral, estos son los empresariales, estos son instituciones especiales, y aquí tenemos estos que fueron, digamos, ya, y a corto plazo tenemos los planes, en este caso, específicos institucionales, ¿no? Y a nivel territorial tenemos los PTDIs, los PGTCs o los EDIs, que todos estos son instrumentos tanto para municipios, para comunidades o tierras comunitarias o de desarrollo integral. Vamos a hablar después de esto más adelante, pero esto es quizás una de las herramientas más interesantes desde mi punto de vista para, digamos, trabajar algunos temas específicos de cambio climático. A nivel institucional tenemos los planes de las instituciones en el mediano plazo, que todos estos se refieren a más o menos un plan quinquenal, y los planes empresariales también, ¿no? Perdón. Entonces, a corto plazo
también tenemos los POAs y los planes de acción de las empresas. Esto es más o menos para ver un poco cómo se intervinculan y se interrelacionan los diferentes ámbitos. O sea, por ahí tenemos una serie de metodologías y herramientas que nos permiten justamente ver cada uno de estos, ¿no? Ha sido un esfuerzo muy fuerte el que ha desarrollado desde el 2016 hasta el 2019, diría yo, hasta incluso hasta el 2020, el 2019, el Ministerio de Planificación de Desarrollo, ¿no? Donde se ha ido sacando cada una de estas normativas, casi muchas en un lote de 1 o 2 años, más o menos. Luego, ¿cuáles son un poco las articulación de la estructura programática, ¿no? Tenemos, como hemos dicho, el PGDES, que es la planificación de largo plazo, donde tenemos las dimensiones de la dimensión de desarrollo y te da, digamos, en este caso, los pilares sobre los cuales se trabaja en la planificación país. El PDES toma estos pilares y a partir de estos pilares define objetivos de desarrollo y estos objetivos de desarrollo básicamente tienen ciertos resultados a ser alcanzados en cada uno de los ámbitos, ¿no? Los PCDI evidentemente vuelven a tomar las dimensiones de desarrollo del PGDES y vuelven a reiterar, digamos, los objetivos de desarrollo del PEDES y los mismos resultados los convierten en acciones. Estas acciones son las que permiten, en realidad, cristalizarse y volverse de manera efectiva la planificación país a nivel tanto sectorial e institucional, ¿no? También aquí tenemos los planes específicos de las instituciones, donde estos también siguen la misma lógica, tomando las dimensiones de desarrollo de los pilares de la agenda patriótica, y tenemos aquí los objetivos de desarrollo que vienen definidos por la planificación quinquenal, y también ellos definen resultados o apoyan al alcance de los resultados definidos tanto en el PEDES como en los PCDIs, ¿no? Y ahí se definen acciones. Entonces, aquí es donde hay un círculo, donde hay una interacción y un ajuste entre cada uno de los niveles de planificación sectorial y de las instituciones públicas. Acá en este slide, en esta filmina, presento básicamente otra forma de ya empezar a incluir, digamos, aquí tenemos el PGDES en jerarquía, el Plan de Desarrollo Económico, el PEDES, que es el quinquenal, los planes sectoriales que están aquí mencionados, donde tenemos los planes empresariales y los planes institucionales, los planes operativos y los planes operativos, en este caso anuales, los POAs, ¿no? En términos de planes territoriales, es justamente, tenemos los PTDIs, los PGTCs, los EDIs, donde cada uno de estos tiene planes específicos institucionales y planes operativos, ¿no? Y al final tenemos los planes para las instituciones públicas que no cuentan con una autoridad superior, que tienen ciertas características especiales, y todos estos deben contribuir un poco al alcance de las metas y objetivos del PEDES. Siempre ha habido algunas preguntas sobre cuál de estos tiene más prioridad, pero eso es algo que básicamente ha estado haciendo un trabajo justamente a raíz de la evaluación y el seguimiento, el monitoreo y el seguimiento, el Ministerio de Planificación, para justamente ir ajustando cómo se va mejorando la articulación de los diferentes planes existentes en la normativa actual. Ahora entrando un poco al tema de la jerarquía dentro de la planificación. Las estrategias de desarrollo integral. Hasta el momento no conozco ningún plan específico de macrorregión. Ha habido algún esfuerzo, perdón, el año pasado, justamente a raíz de los incendios en la Chiquitanía, de desarrollar un EDI para la región chiquitana. Pero este instrumento tiene
un potencial muy alto porque básicamente podría hacerse una estrategia de desarrollo integral para toda una región, por ejemplo, los Yungas, o podría ser el Chaco, y podrías incluir, digamos, a un montón de PTDIs de gobiernos departamentales y a gobiernos municipales, ¿no? Y al final tenemos los PGCTs, que son los de las comunidades. Entiendo también que otra forma de interpretar es que el EDI de una macroregión podría ser también, o este elemento de las comunidades también podría cruzar varios municipios. De hecho, es así en algunos PGTCs que se han formulado en 2016 al 2017 y que fueron presentados en ese periodo al Ministerio de Planificación de Desarrollo en un momento específico, ¿no? Como les he mencionado, el año pasado el gobierno intentó hacer algo como un EDI para la región de la Chiquitanía, pero eso quedó, entiendo yo, estancado. O sea, se generó algún documento, pero está por ahí. Ahí quedó el documento. Continúo. También es muy importante entender que para la planificación territorial del desarrollo integral necesitamos siempre tener un diagnóstico. Y este diagnóstico nos va a permitir luego realizar un ejercicio de planificación. Y aquí esto siempre uno lo tiene que hacer con un desarrollo de metodologías participativas. Y es muy importante que realmente todos los actores estén presentes y participen en este proceso. ¿Qué tenemos en la fase de diagnóstico? Básicamente tenemos cuál es la ocupación del territorio en dos, como vean, aquí empiezan a aparecer los sistemas de vida y los riesgos y el cambio climático. Estos dos elementos, más la ocupación del territorio, cómo el territorio se lo ocupa o se lo utiliza, si quieren utilizar otra palabra, nos permite definir con cuál es la condición y cuál es el estado actual de un municipio o de una comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de este diagnóstico se definen metas, resultados y acciones que vayan un poco apoyando al PEDES, a los objetivos del PEDES y a los objetivos y los pilares del PGDES, ¿no? Y esto permite justamente desarrollar una planificación del ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, que termina en los instrumentos que les mostré en el slide anterior, ¿no? Dependiendo dónde se hace el tema de la planificación, pero siempre en estos ámbitos, ¿no? Cada uno tiene que formular este proceso. Ok. Una vez que uno permite hacer esto, tenemos que también, es muy importante entender el concepto de sistemas de vida, porque en los sistemas de vida, según el Estado plurinacional, viene definido por dos elementos muy importantes. Uno son las zonas de vida, que son los ecosistemas, unidades biogeográficas, climáticas, con condiciones afines de altitud, hombrotipo, bioclima y suelo. Y las unidades socioculturales que viven en estos o habitan estas zonas de vida, ¿no? Donde están, ya pueden ser pueblos indígenas, originarios, campesinos, ganaderos, forestales, agroindustriales, que es lo que le da, digamos, el sistema de producción de cada una de estas zonas de vida. Entonces, el conjunto de estos dos elementos conforma o constituye lo que entendemos por sistemas de vida. Ahora, esto es muy importante porque normalmente en la normativa para los PTDIs siempre se habla de este famoso triángulo que también se lo ve en los planes institucionales, los PCDIs, y aquí tenemos justamente, digamos, tres variables muy importantes sobre las cuales cada institución o cada territorio o cada municipio debe fundamentar, digamos, todo su sistema de planificación, ¿no? O sea, las funciones ambientales, el grado de pobreza existente y los sistemas productivos sustentables. Estos tres elementos son los que te determinan el equilibrio
o no de los sistemas de vida y cómo si, por ejemplo, en este triángulo está más o menos equilibrado o no. Y hay una metodología de cálculo con la cual no voy a entrar ahorita a discutirla porque además me imagino que ustedes la conocen porque seguramente han formulado también sus sistemas de planificación. Pero hay una normativa de cómo se calcula esto y cuáles son los niveles más altos y cómo, digamos, subir del cero para poder llegar a una mejor valoración, ¿no? Entonces, si el triángulo no es equitativo o equilátero, entonces vas a tener, digamos, algunos ejes. Pero normalmente o afectas más, digamos, a las funciones ambientales pero, digamos, puedes incrementar, digamos, disminuir en este caso el grado de pobreza o mejorar los sistemas productivos sustentables. Entonces, esa es un poco la filosofía sobre la cual se van justificando cada una de las acciones que uno va presentando dentro de sus diferentes herramientas de planificación que le correspondan, ya sean a nivel institucional o a nivel territorial. ¿Cómo un poco esta articulación de la estructura, cómo se empieza un poco a articular, ¿no? En el largo plazo ya habíamos visto que teníamos el PGDES, donde teníamos justamente las prioridades, las metas. El PEDES ya tiene resultados y plantea acciones específicas del PEDES. Y estos dos niveles son de carácter nacional. A mediano plazo, o sea, perdón, a nivel sectorial tenemos los PCDIs y los PEM, que ya además de respetar, digamos, las prioridades, las metas y los resultados, también acciones específicas, cómo contribuye a las acciones específicas del PEDES, y estas son las acciones del PCDI, y los planes, en este caso, específicos de las instituciones. También acá tienes una variable más donde son las actividades específicas institucionales para apoyar, digamos, a las metas del PCDI y apoyar a las metas a las acciones del PEDES, ¿no? Y aquí a corto plazo tenemos el POA, ¿no? Entonces, estos dos niveles, el PI y el POAS, tienen un carácter institucional. El sectorial es básicamente el PCDI y el PEM, y el nacional el PEDES y el PGDES, ¿no? Donde acá tenemos las herramientas del plan, los planes quinquenales que había mencionado, los planes de largo plazo, que es como la agenda patriótica hasta el día de hoy, y los de corto plazo, ¿no? Entonces, de esa forma empiezan a articularse, y de hecho las matrices de planificación que uno tiene que presentar tienen que ir en concordancia con esta secuencia. Y también, ¿cuál es la articulación programática de los subsistemas del SPIE? Miren, esta ya es una gráfica del 2020, y como verán, ya hay un nivel de desarrollo mucho más avanzado frente a uno de los primeros slides que presenté, donde justamente tenemos ya el subsistema de planificación, el SPE, donde están todas las herramientas y normativas, donde tenemos justamente dentro del PEDES los pilares, metas, resultados, indicadores de efectos, acciones, indicadores de producto y proceso. En el subsistema de inversión, que tiene que justamente vincularse con el sistema de planificación, y el subsistema de seguimiento y evaluación integral de los planes del SAIP, tenemos justamente la programación plurinacional de la inversión pública, que es inicialmente quinquenal, y luego tienes justamente la gestión de financiamiento para programas y proyectos del PEDES, inscripción del programa y proyecto, y seguimiento a la inversión pública, que esto se lo hace de manera anual. Para esto tenemos un módulo gerencial de reportes, donde hay ejecución física, ejecución financiera, relación de avances en metas, resultados y acciones, alerta temprana y acciones correctivas de cosas que no se han podido implementar, y evaluación integral de planes del PGDES y del PEDES. Digamos, este módulo gerencial de reportes está vigente, ha habido una evaluación de medio término. Insisto, no hemos terminado con la evaluación integral del PEDES 2016-2020. Me imagino que el Ministerio de Planificación y Desarrollo está implementando eso, y además está formulando las directrices justamente para el nuevo ciclo del PEDES 2021-2025, ¿no?
Todo esto está integrado dentro de la plataforma integral de planificación del SPIE, el PIP-SPIE, y tiene 3 módulos: el módulo informático de apoyo, el módulo informático de apoyo para el SPE, perdón, el módulo informático de apoyo para el CIPFE y el módulo informático de apoyo del CEIP. Como verán, el tema de la planificación país ha avanzado sustancialmente en los últimos años, y creo que tenemos una herramienta de planificación muy interesante, con sistemas de seguimiento y apoyo informático que deberían facilitar el siguiente ciclo de formulación del PEDES, como el seguimiento específico a los avances del mismo, ¿no? Con esto paro un poco todo lo que es el proceso de planificación. Por favor, ¿alguien está con el micrófono abierto? Pasamos un poco a la segunda sección, que es ya lo que nos interesa más en el curso, que es justamente el tema del marco de la planificación y cambio climático, o cómo cambio climático se inserta dentro del sistema de planificación del país. Antes de entrar en la planificación per se, este es un slide que lo he sacado de una publicación del Betas, justamente, y habla un poco de cuál es la tuición y el rol de la APMT. Esto me imagino que ustedes lo conocen incluso mejor que yo, deberían por lo menos, que es una... La APMT está bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y es una entidad autárquica, ¿no? Y es la Autoridad de Gestión Administrativa, Técnica y Económica. ¿Y qué es lo que hace? Tiene que implementar básicamente los mecanismos de la ley de la Madre Tierra, pero para eso tienes el mecanismo conjunto de adaptación y mitigación de bosques, el mecanismo de mitigación, el mecanismo de adaptación, y también tiene un fondo plurinacional de la Madre Tierra para financiar justamente estos 3 mecanismos, ¿no? También debe actuar en el marco de la política de cambio climático para vivir bien y el plan plurinacional de cambio climático para vivir bien, ¿no? Y esto también tiene que ir en marco también con el SPIE y con la formulación de directrices del SPIE. Es responsable de ejecutar estrategias, planes, programas y proyectos, formular políticas, planificación y la gestión técnica de la temática, y administración y transferencia de recursos financieros relacionados con los procesos y dinámicas de cambio climático. Todo esto es solamente para recordarles que el rol de la PMT y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua es muy importante para poder implementar la agenda de cambio climático, y deberías ir de la mano y trabajar muy de cerca con el Ministerio de Planificación y Desarrollo para justamente ayudar y mejorar el proceso de planificación, ya sea a través de los ciclos del PEDES o a través de los POAS, etcétera. Acá en este slide lo que yo quiero es básicamente, aquí tenemos la ley general, déjenme mover un ratito esta barrita, 2 segundos. La ley 650, Plan General de Desarrollo Económico y Social, el PGDES, que donde tenemos el 2012, en términos de tiempo, fue aprobada la ley 300 de la Madre Tierra, con los mecanismos que ya mencioné en la slide anterior, y después de eso, el 2015, se aprueba la ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, ¿no? En realidad se formula el 2015 y se aprueba el 2016. Se formulan los lineamientos metodológicos sectoriales, que son justamente los que ya hemos discutido a lo largo de esta clase, el PCDI, el PMDI, el PM, el PI, y la formulación de lineamientos metodológicos territoriales, que son básicamente estos 3 que también hemos hablado sobre ellos: el EDI, el PGTC, el comunitario y el PTDI, que es de los municipios, ¿no? Estas formulaciones salen, todo este paquete sale el 2016, a lo largo del año. Y el 2017 se empiezan justamente a presentar cada uno de estos elementos
bueno, creo que los sectoriales se formulan en el 2016 y los metodológicos territoriales se formulan entre el final del 2016 y principios del 2017. Luego, se formulan dos directrices más, es cómo se va a hacer los lineamientos de seguimiento a los planes sectoriales, de los cuales he extraído algunas figuras que les he presentado en la clase de hoy, y los lineamientos de seguimiento a los planes territoriales, los ETAs, ¿no? Esto sale el 2018, ¿no? Como había mencionado, el 2019 se hace, en noviembre de 2019, se presenta la evaluación de medio término del PEDES como un ejercicio inicial justamente para esperar que se haga la evaluación del PEDES 2016, perdón, aquí me falta uno, 2016 al 2020, que debería haberse desarrollado el año anterior. Y el año anterior también se debió haber diseñado formulación de lineamientos y directrices sectoriales justamente en el mismo componente y formulación de lineamientos y directrices territoriales. Son básicamente que no son como nuevos lineamientos, sino son ajustes a algunos temas que, por ejemplo, el Ministerio de Planificación y Desarrollo observó que no funcionaron bien en este primer ciclo. Esa es un poco, era la lógica en ese momento. Y la evaluación del PEDES 2016-2020, ¿no? Esto ya debería haberse finalizado. Desconozco el estado de situación de esto. Y acá empiezan a entrar, digamos, las agendas de cambio climático que está acá, que digamos, el año pasado también se empezó con el trabajo de la formulación de la primera NDC modificada. No se olviden que aquí, el 2015, Bolivia presenta su NDC inicial, el 2016 la ratifica y por el mandato de la COP, eso lo vamos a ver en la próxima clase del viernes, vamos a explicar un poco justamente por qué acá Bolivia debe desarrollar esto, ¿no? Para el periodo de 2021 a 2025 y la idea discutida con el Ministerio de Planificación y Desarrollo en su momento era que todo este paquete debía alimentar a la formulación de la NDC modificada. Al haber retrasos en esto, también ha habido retrasos acá, ¿no? Aunque ustedes que trabajan en la PMT podrán informarme mejor sobre el estado de situación de la NDC modificada o actualizada, ¿no? Posteriormente, el ciclo continúa con el nuevo PEDES para el periodo 2021-2025, que debería ya empezarse a implementar este año, porque ese es el ciclo que nos toca cumplir. Y para esto deberíamos tener los planes sectoriales del PEDES y los planes territoriales, que son estos de acá. Y el 2024 se tenía planificado una evaluación de medio término del PEDES 2021-2025, tal cual como se hizo el 2019 para el primer ciclo del PEDES. Coincidentemente, en este mismo año, Bolivia tiene que presentar su primer reporte bienal de transparencia, que es el primer reporte que indica el nivel de implementación de tu primera NDC. No se olviden que los ciclos de la NDC son quinquenales y para nuestra suerte, nosotros coincidimos, digamos, casi perfectamente con los tiempos. O sea, el PEDES va a durar 2021-2025, ahí termina nuestra primera NDC. El 2025 nosotros tenemos que presentar la segunda NDC 2026 para el periodo 2026-2030. Justo coincide con el siguiente ciclo de planificación del PEDES 2026-2030. Entonces, tenemos la dicha, porque no todos los países coinciden sus tiempos, pero Bolivia tiene la dicha de que coinciden perfectamente los tiempos de planificación país y los planes quinquenales con los compromisos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿no? Entonces, creo que por eso es que es muy importante introducir adecuadamente los criterios de cambio climático y reducción de riesgo dentro de todo este proceso de planificación, porque es este proceso de planificación país el que te va a dar los insumos
justamente para poder implementar tu NDC y para poder generar los reportes que te demanda en la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático. Entonces, esa es un poco la belleza del sistema de planificación con las responsabilidades, en este caso, en términos de NDCs. Bueno, si hay preguntas las dejamos un poco para el final, pero creo que es muy importante entender que acá se define la planificación país y todo esto debe verse reflejado acá abajo. Y finalmente acá yo tengo, ya dejándoles un slide para ya entrar en materia de la próxima clase, sí, lo que se viene discutiendo mucho en el Ministerio de Planificación es justamente, tenemos el NDC de Bolivia en estos 3 sectores iniciales y esto debe ir justamente en la mano del PEDES, con justamente los pilares y los objetivos específicos, y debe vincularse el PEDES tanto con el NDC como con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, aquí están los pilares, los 17 objetivos que Oscar nos habló en la anterior clase, pero es el PEDES, es el elemento central, el cual debería responder tanto a ODS como a los NDCs o a otros marcos vigentes, el marco de Sendai o otras convenciones, convención de biodiversidad o de desertificación, pero todo debería partir justamente de la planificación país.